Buenas noches a todos. Es un gusto nuevamente para un servidor estar con ustedes acá en otra actividad más de Identidad Sancarlista. Identidad Sancarlista está integrada por docentes, profesionales y estudiantes, los cuales estamos con el deseo que se fortalezca nuestra identidad sancarlista, por lo cual invitamos al licenciado Suárez a ser nuestro líder por su capacidad de gestión, por lo que invito a que nos dé las palabras de bienvenida. Adelante, por favor. Muy buenas noches. Muchas gracias, César. Muy buenas noches a todos los amigos que nos acompañan esta noche en esta nueva capacitación de Identidad Sancarlista. Es un placer de verdad estar esta noche con ustedes. A los distinguidos miembros del Consejo Superior Universitario y a quien lo preside el Magíster Artium Pablo Ernesto Oliva Soto, rector en funciones de nuestra Universidad de San Carlos de Guatemala. A los apreciables secretarios, directores, jefes, coordinadores de las distintas unidades facultativas y centros universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala. A nuestros amigos de la coordinadora de capacitación de Identidad Sancarlista, muy buenas noches. Al licenciado Maynor Verges, a la licenciada Kenia Armas, a todos los miembros del equipo, al licenciado César. También es un placer el estar esta noche con todos ustedes. A nuestra distinguida panelista, la bachiller Silvia Oviedo, actualmente vocal cuarto de Junta Directiva de la Facultad de Ciencias Económicas. Muchas gracias por esta oportunidad que nos da de conocer sobre un tema tan apasionante. A los distinguidos miembros de los claustros de catedráticos, titulares, investigadores, profesores interinos, profesores auxiliares, estudiantes, compañeros de las asociaciones de estudiantes, profesionales egresados, todos ellos de las facultades, de las escuelas no facultativas y de los centros universitarios de la Universidad de San Carlos de Guatemala, a los distinguidos profesionales, estudiantes y público en general que nos honran con su sintonía. Tengan todos ustedes muy buena noche. El día de hoy tenemos la oportunidad una oportunidad de oro. Tenemos realmente un tema muy apasionante. ¿Cuáles son mis obligaciones fiscales al momento de inscribir mi emprendimiento en SAT y en el registro mercantil? Fíjense ustedes que qué interesante conocer que el tema fiscal es un tema sumamente protagónico de nuestra formación como profesionales. Primero que nada, tenemos que tener en cuenta que el presupuesto de Estado es un instrumento de política económica y que ese presupuesto de Estado, sus ingresos los debe de generar a través de la tributación. En nuestro país, actualmente se tiene una carga tributaria de 9.99 aproximadamente, la cual debiera de estar, según los acuerdos de paz, en 13.2%. Sin embargo, pues se hace difícil de comprender cómo con una carga tributaria tan baja nosotros pues pretendemos cubrir todas las necesidades del Estado. Esto ha hecho que esa composición lo que es el presupuesto de ingresos y egresos del Estado tenga que hacerse con un aproximado de 68% de carga tributaria, de impuestos, de ingresos corrientes relacionados a los tributos que todos los guatemaltecos pues dejamos en la Superintendencia de Administración Tributaria, y un 32% aproximadamente de deuda pública, lo cual pues hace que tengamos en muchos de los casos estar contratando deuda pública para pagar deuda pública. Creo que esto es un tanto difícil de comprender para muchos, pues los que nos dedicamos al tema financiero sabemos que no se paga una tarjeta con el saldo de otra tarjeta de crédito. Entonces creo que es muy importante tomar en cuenta esto. Y esas obligaciones fiscales de las cuales nos va a hablar nuestra amiga Silvia Oviedo tienen una relación directamente proporcional con la carga tributaria. Debemos de saber que cada vez que nosotros venimos y armamos un emprendimiento, hacemos todos los pasos necesarios
para que éste se formalice, para que éste sea fuente de ingresos para otros o una fuente de trabajo para otros, fuente de ingresos para nosotros, también tenemos algunas obligaciones tributarias que cumplir. Y de eso se trata el tema. Razón por la cual exhorto a todos y cada uno de ustedes a que pongan mucha atención, que aprovechen este momento. No siempre tenemos estas oportunidades y les recuerdo, muchas veces los profesionales que imparten este tipo de capacitaciones cobran algunas cantidades, lo cual en este caso, gracias al apoyo de Silvia Oviedo, bachiller con pensum cerrado de Contaduría Pública y Auditoría, y quien pues tiene larga experiencia en este tema, pues tenemos completamente gratis esta capacitación. Así que les exhorto a aprovecharla, a poner atención y que podamos compartir y adentrarnos en ese mundo tan maravilloso del tema tributario y que con el manejo que nosotros podamos tener de él, no solo vamos a hacer que nuestro emprendimiento pueda crecer, que nuestro emprendimiento se sume a la parte formal de la economía, sino también podemos tener la posibilidad de ser contribuyentes con el presupuesto de ingresos del Estado. Así que, sin mayor preámbulo, agradezco a todo el equipo de capacitación de Identidad Sancarlista, agradezco a nuestra expositora Silvia Oviedo y les exhorto a ustedes a que pongamos mucha atención en el tema, porque la vida continúa, la academia también. Ir y enseñar a todos. Muchas gracias, buena noche. Muchas gracias, amigo, licenciado Luis Suárez. Definitivamente va a ser una capacitación con mucho aprendizaje, con mucho que aprender. Y para ello, pues me gustaría comentarles a todos quienes ya se encuentran con nuestra amable audiencia, un poco acerca de Silvia María Oviedo Zacarías. Ella actualmente es directora ejecutiva, de Soluciones Empresariales Oviedo, empresa dedicada a prestar servicios de contaduría pública y auditoría, legal, diseño y publicidad, entre otros. Es miembro de Junta Directiva en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Asimismo, es autora de 4 libros propios disponibles en Guatemala, Latinoamérica y España. El primero de ellos publicado a finales del año 2017. Anteriormente elaboró en el área de auditoría externa, incluida una de las 4 firmas de servicios profesionales más grandes del mundo. Asimismo, como gerente del área contable en un grupo con más de 25 empresas. Estudió contaduría pública y auditoría en la Universidad de San Carlos de Guatemala. Domina los idiomas inglés y español y actualmente se encuentra cursando el idioma hebreo. Asimismo, es participante del curso regional de liderazgo, innovación y coaching para los nuevos espacios de trabajo, avalado por KDI School of Public Policy and Management en Corea. Ha participado como conferencista nacional e internacional en congresos relacionados con auditoría, emprendimiento, Excel, idioma inglés, entre otros. Posee experiencia docente a nivel intermedio y universitario. Así que no tenemos algo adicional más que agregar y hacemos la cordial invitación para que nuestra querida panelista Silvia Oviedo pueda presentar el tema ya antes mencionado, cuáles son mis obligaciones fiscales al momento de inscribir mi emprendimiento en SAT y en el registro mercantil. Es un placer tenerte con nosotros, querida amiga Silvia Oviedo. Te dejamos en el uso del micrófono. El escenario es tuyo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, César. Muy amables por la invitación. Quiero agradecer en este momento, antes de iniciar con nuestra capacitación, a Identidad Sancarlista por siempre tomar en cuenta las necesidades de los sectores estudiantiles, profesionales y académicos en general. Gracias al coordinador, licenciado Luis Suárez, por la atenta invitación. Y pues bueno, antes de proyectarles la presentación, quisiera hablar un poquito del tema. ¿Por qué es importante que nosotros sepamos obligaciones fiscales con la SAT y el registro mercantil al momento de que queremos crear nuestro emprendimiento? Muchas personas, independientemente de qué negocio tienen, a veces se evitan inscribirse legalmente por miedo a qué impuestos tengo que pagar o por desconocimiento. Sin embargo, vamos a ver el día de hoy que es sumamente importante que lo tengamos todo constituido legalmente, de tal manera que también podamos beneficiarnos de ese proceso. Si nosotros estamos inscritos al registro mercantil y en SAT, que ojo, son 2 obligaciones distintas, pues vamos a tener opciones que veremos acá en la presentación.
Así que voy a iniciar a compartir acá mi pantalla. Ya solamente vamos a confirmar que se vea en la presentación. Excelente. Bueno, entonces ya hablábamos del tema que vamos a ver hoy. Seguramente ustedes van a ver en todas las diapositivas a la animación que está en la parte de la esquina superior derecha. Y pues al final les voy a contar un poquito. Es mi marca personal. Básicamente van a verla en todas las diapositivas. Entonces, ¿qué aprenderemos el día de hoy? Generalidades. Las obligaciones ante la SAT y el registro mercantil. ¿Qué tipos de impuestos hay? IVA, ISR e ISO va a ser lo principal en lo que nos vamos a enfocar el día de hoy. ¿Con qué frecuencia tenemos que hacer los pagos por cada uno de dichos impuestos? ¿Y en qué consiste llevar una contabilidad al día? ¿Qué libros contables debo llevar? Seguramente el público que tenemos el día de hoy es un público variado. Quiero invitarlos a que puedan dejar una reacción a esta publicación en Facebook Live. Pueden dejar ahí su like, compartir con sus amigos para que otros nos beneficiemos. Bueno, esta capacitación no únicamente va a ir enfocada a personas que se dedican a contabilidad y auditoría. Va enfocada a todas las personas, independientemente de la carrera que estén realizando, para que puedan saber cómo inscribir su negocio formalmente y qué es lo que tienen que saber de base. ¿Por qué? Porque a veces, si nosotros, por ejemplo, nos dedicamos, ¿qué les digo?, a tener un taller de mecánica, entonces contratamos a un contador para que lleve toda la contabilidad, valga la redundancia, pero es importante que también sepamos qué es lo que está haciendo el contador, cómo nos va a llevar nuestros impuestos y por lo menos, aunque no a detalle, sepamos las generalidades que se deben de cumplir, ¿ok? Entonces, estimados amigos, empecemos con las generalidades. Es una empresa individual. Una empresa individual es cuando, por ejemplo, yo, Silvia Oviedo, con mi NIT propio, aperturo una empresa. Esta empresa va a estar con un nombre, por ejemplo, Soluciones Empresariales Oviedo, y es una empresa que está registrada bajo el NIT de Silvia Oviedo. Yo puedo hacer uno o varios establecimientos, pero siempre bajo ese mismo NIT. Entonces, por ejemplo, puedo tener una sucursal en Guatemala, una en Santa Rosa, una en Chimaltenango, y cada una de ellas va a ser una sucursal, pero con mi mismo NIT. De hecho, si ustedes van a ir a consultar el RTU, pues van a tener ahí varios establecimientos. Esta es una empresa individual. La puede constituir cualquier persona con su DPI y NIT actualizados y realizar la gestión de inscripción de su empresa individual, ya sea esta una empresa dedicada a la prestación de servicios o una empresa que se dedique a comercializar, ¿verdad? También tenemos lo que es una sociedad. Bueno, acá resulta que un conjunto de personas deciden crear una empresa y distribuir las utilidades, actividades que van a hacer, las ganancias. Y súper importante es que como cada persona que va a formar parte de la sociedad tiene un NIT diferente, entonces esto, a diferencia de la empresa individual, ya tiene un NIT propio la sociedad que voy a crear. Si en el caso que les estoy poniendo, Soluciones Empresariales Oviedo, tuviera un NIT propio como sociedad, puede tener también varios establecimientos, pero pues ya en el término de sociedad. Entonces, estimados amigos, pueden crear cualquiera de estas dos empresas y vamos a enfatizar hoy cuáles son los requerimientos que debemos de cumplir y qué beneficios tenemos, ¿verdad? El procedimiento general. Yo los invito a que si ustedes aún no tienen su agencia virtual en SAT, la puedan tramitar. Acá ven ustedes, empresa individual y sociedad. ¿Cuál es el procedimiento general? ¿Qué debemos de tener? Entonces, agencia virtual en SAT. Punto 1. Cuando es patente individual, pues es una patente de comercio de la empresa en el registro mercantil. Van a tener una patente de empresa. Cuando es sociedad, aparte de que también la sociedad va a tener su propia agencia virtual en SAT, tiene que existir una patente de empresa y una de sociedad. Que ya vamos a ver acá la imagen de una patente para quienes no la han visto y quienes no, pues estamos recapitulando acá algunos términos que ya conocen. Bueno, y en una sociedad
También vamos a tener escritura de constitución y nombramiento de representante legal de la empresa constituida como sociedad. Pero Silvia, aún no hablamos de impuestos. Bueno, vamos pasito a pasito viendo los tipos de empresas que hay. Les decía que para cualquier emprendedor o empresario es súper importante que tengan una agencia virtual en SAT, la Superintendencia de Administración Tributaria. Bueno, el primer paso es tener NIT, porque hay personas que quieren tener su agencia virtual, pero todavía no han tramitado su NIT. Entonces recuerden que el trámite del NIT lo pueden hacer de manera virtual, generan su cita y ya les dicen a qué agencia de SAT deben de ir, incluso les da la opción más cercana a su casa y pues ya les dan su NIT. Bueno, ahora ya con el NIT yo creo una agencia virtual. Independientemente de si ustedes aún no tienen una empresa, pueden tener agencia virtual, pero mucho más, si quieren inscribir su empresa, la agencia virtual les va a permitir lo siguiente: actualizar datos de RTU, como nombre, dirección, principal actividad económica. Ya saben que esto también les sirve para cuando quieren hacer algún préstamo bancario, por ejemplo, pues tienen que tener sus datos actualizados. Pueden solicitar la creación o baja de algún establecimiento. Pueden actualizar a través de esta agencia, que es como las que se tienen en los bancos, donde uno puede hacer varias actividades. Acá puedo actualizar el perito contador que lleva mi contabilidad. Puedo hacer DTEs. ¿Y qué es DTE? Documento tributario electrónico bajo el régimen FEL o facturación electrónica en línea. Yo puedo emitir facturas a través de la agencia virtual totalmente gratis para evitar usar facturas impresas. Verificar qué facturas electrónicas yo he recibido y cuáles he emitido durante el mes. Ver formularios de impuestos que he presentado, ahí me dice el número de formulario y número de acceso. O autorizar la impresión de documentos por parte de las imprentas. Todo eso lo puedo hacer en mi agencia virtual. Así que tengan en cuenta que es muy importante que el primer paso de todo empresario debe de ser tener una agencia virtual en SAT. Bueno, acá les muestro lo que es una patente de empresa. Esto ya es ante el registro mercantil. Les hablaba de saber identificar o dividir estas dos obligaciones. Una, mis obligaciones ante SAT, y otra, mis obligaciones ante el registro mercantil como comerciante. ¿Ok? Entonces, acá van a tener una patente de comercio de empresa. Este trámite lo pueden hacer de manera virtual en la mayor parte del procedimiento. Obviamente pueden solicitar apoyo de alguien que se dedique a hacer trámites, por ejemplo, la apertura de una patente, pero para que ustedes sepan, esta es la que ven acá, está autorizada pues por algún registrador mercantil designado por el registro mercantil, y esta la usan tanto las empresas individuales como las sociedades, y es por cada establecimiento. Si yo tengo Soluciones Empresariales Oviedo Guatemala, es una patente. Soluciones Empresariales Oviedo Santa Rosa es otra patente, y pues tiene los timbres y todo. Es muy importante que debe de estar en un lugar visible de su negocio. Bueno, pero también hablábamos de una patente de sociedad. Esta es un ejemplo. No les puedo poner por confidencialidad de una sociedad real, pero acá hay un ejemplo. Esta es usada únicamente en las sociedades, una por cada sociedad creada, que quedamos que era donde varias personas deciden hacer una empresa. Bueno, ahora vamos a empezar a ver principales artículos que debo de tomar en cuenta y que, independientemente de mi carrera, les decía que debo de considerar y saber qué es lo que está haciendo mi contador. En cuanto al Código de Comercio, que es el decreto 2-70, que es aplicable a comerciantes individuales y sociedades, el primer artículo que debemos conocer es el 368, que nos dice que cuando se tiene un activo total mayor a 25,000, se debe llevar una contabilidad completa y registrar todas las cuentas bancarias pertenecientes a la empresa o negocio. ¿Sí? Es decir, si yo tengo un activo menor a 25,000, no debo llevar una contabilidad completa, aunque sí debo llevar mis controles de lo que ingresa y sale, pero si supero ese monto en activos, estoy obligada a tener mi contabilidad completa, que adelante veremos cuál es una contabilidad completa. Artículo 371, siempre del Código de Comercio.
Los comerciantes cuyo activo total exceda 20,000 y todas las sociedades mercantiles deben de llevar su contabilidad a través de un perito contador autorizado ante SAT. Esto es sumamente importante porque hay personas que llevan su contabilidad por su cuenta y está bien, pero si superan 20,000 en activos, deben de pedirle a un perito contador que se la lleve. Artículo 372, autorización de libros. Debo de ir a solicitar mi autorización para llevar libros contables, que son inventarios, primera entrada o diario, mayor y estados financieros. Folios autorizados, es decir, que cada hoja que yo imprima de mis libros contables tenga una numeración que lleve correlatividad y que esté autorizada. Artículo 344, en cuanto a las patentes que les mostré con anterioridad, decía que las patentes deben de estar en un lugar visible. Bueno, tómenlo en cuenta y a quienes se están uniendo, nuevamente los invito a compartir esta transmisión y a dejar su reacción y seguir la página de Identidad Sancarlista. Veamos otras regulaciones. El Código Tributario. Artículo 47 y 48 del Código Tributario. El derecho de la administración tributaria para hacer verificaciones, ajustes o rectificaciones es por un plazo de 4 años. Quiere decir que la SAT está con la capacidad de solicitarle a cualquier contribuyente la información contable para revisarla y ver que todo esté en orden. Y el periodo de prescripción es de 4 años, ¿verdad? Entonces siempre se recomienda que yo estoy ahorita en 2021, pueda tener por lo menos de 4 años atrás todos mis libros contables al día, por si me cae una revisión en SAT, como normalmente se le llama. Bueno, artículo 94 del Código Tributario. Acá nos habla de las infracciones a los deberes formales. Como empresario individual o sociedad, tengo obligaciones que cumplir. Si no las realizo, ¿cuáles son las consecuencias? Acá las tenemos. Número 1. Si yo no doy aviso a SAT de cualquier modificación o actualización en datos de inscripción, por ejemplo, cuando yo me inscribí estaba en Guatemala, pero después me cambié y me fui a zona 9, pero estaba antes en zona 10, por ejemplo. Yo cambié de dirección y también cambié de contador. Si yo no actualizo los datos en el RTU a través de mi agencia virtual, la multa es de 50 quetzales por día de atraso hasta un máximo de 1,500 quetzales. Así que si ustedes no han actualizado sus datos y cambiaron la ubicación de su empresa, pues los invito a que hagan esa actualización. Número 2. No llevar al día los libros contables exigidos en el registro mercantil y en SAT para cada comerciante y contribuyente, o bien llevarlos, pero de una manera distinta como ellos nos indican. La multa es de 5,000 cada vez que se fiscalice, es decir, puede caer una revisión en SAT, se dan cuenta que no tienen sus libros autorizados, su constancia de autorización, entonces les pueden cobrar 5,000 cada vez que se fiscalicen. Y si no están autorizados, puede caer hasta en un cierre temporal hasta que habiliten los libros. Entonces, dejar de funcionar por no tener mis libros autorizados, pues no vale la pena. Tercero, usar máquinas, cajas u otros sistemas registradores en establecimientos distintos al autorizado para su utilización sin avisar a SAT. ¿Han visto ustedes que cuando uno va a ciertos comercios, pues le emiten facturas con una maquinita que imprime dichos documentos o algunos tickets? Pues esas máquinas registradoras también tienen una autorización. Si a mí me autorizan una máquina para usarla en zona 9, yo no la puedo usar en zona 10. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Continuemos. También otra parte muy importante es la que se encuentra en las disposiciones para el fortalecimiento de la SAT, que es el decreto 20/2006. Este que nos dice, habla acerca de la bancarización en materia tributaria. Y básicamente se resume en que los pagos que realicen los contribuyentes para respaldar costos y gastos deducibles que constituyan créditos fiscales, de los cuales hablaremos más adelante,
a partir de 30,000 quetzales deben de usarse a través del sistema bancario. Es decir, por ejemplo, yo, Silvia Oviedo, le voy a pagar a la empresa ABC. Le voy a pagar 30,000 quetzales o 30,000 con centavos. A partir de ese monto, yo tengo que hacerlo por transferencia, por depósito o por tarjeta, de tal manera que sea alguno de los medios que el sistema bancario en Guatemala me lo permita realizar. Puede ser acumulativo, es decir, yo le voy a hacer a él pagos de 5,000 a la empresa ABC, 5,000 cada 3 días, pero al sumarlos en el mes se pasan de los 30,000. Yo tengo que hacerlo no en efectivo, sino a través del sistema bancario. Entonces, tengan en cuenta eso para sus empresas, no estar haciendo pagos con montos muy grandes en efectivo, porque eso les afecta en el tema de impuestos o ante cualquier revisión que les pueda llegar de parte de SAT. Bueno, hablábamos aquí de que tenemos que autorizar los libros. Autorización de libros contables en el registro mercantil y en SAT. Entonces, pongamos atención ahora, estimado público, en la autorización de libros contables. ¿Cuál es mi base? El Código de Comercio, en el artículo 372, nos dice que en el registro mercantil, es decir, hay una agencia en el registro mercantil como la de SAT, pero esta en el registro mercantil, ahí la pueden crear ustedes con su DPI. Únicamente tienen que subir la fotografía de su DPI o el escáner y ya crean su agencia virtual, pero en el registro mercantil. Ahí tienen que autorizar inventarios, diario, mayor y estados financieros. Bueno, esto es ahí. Ahora, la ley del impuesto al valor agregado, en el artículo 37, nos dice que debemos autorizar en SAT, que es aparte otra autorización, el libro de compras y libro de ventas. Estos libros no se autorizan en el registro mercantil, sino únicamente en SAT. Y además en el artículo 53 y 125 del Código de Comercio nos dice que para las sociedades mercantiles, además de los ya mencionados, hay que autorizar libros de actas y accionistas. Cuando ustedes estén revisando los documentos de su empresa, pues pregúntenle a su contador, o bien, si ustedes son contadores, verifiquen que se tengan los libros autorizados. ¿Y cómo lo vamos a hacer? A continuación les muestro la evidencia de que los libros estén autorizados. Pero antes de eso, enfaticemos aquí. Libro contable, registro mercantil y SAT. ¿Por qué están esas columnas? Porque nos dice qué libro tengo que autorizar y si aplica en ambos o si solo en SAT o solo en registro mercantil. Muchas empresas que yo pues he tenido el honor de revisar y brindar servicios, pues tienen autorizados los libros solo en SAT o solo en registro mercantil, pero son diferentes, ¿verdad? Las autorizaciones. Entonces, inventarios lo debo de autorizar en los dos, o más bien solicitar autorización. El de diario o primera entrada en registro mercantil y en SAT. El mayor en registro mercantil y en SAT. Los estados financieros principales los debo de autorizar en registro mercantil y en SAT. Pero también hay algunos libros que se usan para fines de presentación del IVA, que es el de compras y ventas. En el registro mercantil no se autorizan los libros de compras y ventas, solo en SAT. Bueno, ahí tienen la tablita general de las autorizaciones. Ahora vamos a cómo yo lo autorizo, porque supongamos que yo no tengo más de 20,000 en activos y llevo yo la contabilidad como persona individual, ¿verdad? Entonces les decía que en el registro mercantil, que aquí les dejo el link, estas diapositivas las vamos a compartir al finalizar a través de la página de Identidad Sancarlista, que si no le han dado like, que te dejen su like. Pues entran a este link y les da los datos del inicio de sesión, correo y contraseña. Como en todas las plataformas digitales, si no tienen alguna cuenta, pues les dice registrar. Le dan ustedes registrar, siguen los pasitos y pues ya tienen ahí la cuenta.
Tenemos aquí el portal, ya una vez ingresan a su cuenta, acá donde ven la flecha roja dice autorización de libros. Esto en el registro mercantil, autorización de libros. Y les hace que firmen un contrato electrónico, a través del cual el registro mercantil pues dice que no van a hacer uso incorrecto de los datos y que la cantidad de hojas a habilitar son responsabilidad de quien los requiere y también del pago correspondiente. Entonces uno acepta los términos y le pide acá que uno elija el tipo de entidad a favor de quien solicitará los libros. Yo a través de mi agencia virtual puedo solicitar para una empresa, para un comerciante, para una sociedad y hacerlo ya sea para mi persona o para otros externos. La diferencia es que una empresa podríamos decir que es una que presta servicios. Un comerciante se dedica a la compra y venta de productos y una sociedad, pues ya hablábamos que es una propiedad de varias personas. Aquí les dice NIT, número de expediente, año del expediente. ¿De dónde creen ustedes que se sacan estos datos? Pues de la patente de comercio. Voy a ver el número de expediente, el registro y el folio a través del cual me autorizaron la patente de la empresa a la cual estoy autorizando los libros y ya me genera acá la validación y autorización de datos. Cuando ya ustedes tienen su autorización, pues van a tener los stickers que pues den constancia de este procedimiento realizado. Bueno, seguramente algunos se preguntarán, ¿pero qué es eso de folio? Es el número de página. Por ejemplo, yo llevo mi libro de estado de resultados. Entonces, el estado de resultados de enero es la página 1 o folio 1. El de febrero es el 2. Marzo, el 3. Así sucesivamente. Si yo me llevo 2 hojas en un mes, pues van enumeradas hojita por hojita. Entonces, yo autorizo 50 hojas. Cuando ya se me acaban las 50 hojas, debo de solicitar otra cantidad de páginas autorizadas, que son 50 centavos por cada hojita, y eso lo pagan. Aquí está la opción de pagar por medio de tarjeta o hacerlo electrónicamente, y pues ya tienen ustedes sus libros autorizados, ¿verdad? Entonces, por acá les dejo eso. Primera parte, autorización en registro mercantil. Entonces ya ustedes están contentos porque autorizaron el registro mercantil y se van a ver a la agencia virtual de SAT a ver si tienen sus libros autorizados. Bueno, hay una página o un portal que se llama Declara Guate, es específico de la Superintendencia de Administración Tributaria, y ahí están los formularios que aplican para cada tipo de transacción que se realice o tipo de impuesto. Resulta que en la sección número 7 de Declara Guate está esta que se llama varios y dice habilitación de libros, SAT 7121. Aquí es donde habilitan ustedes sus libros en SAT. Llenan este formulario y cuando ustedes lo van a hacer les pide que ingresen su usuario y contraseña de agencia virtual al momento de llenar este formulario. Y ya les despliega la cantidad de hojas que quieren autorizar. Les da la opción de que sea manual o computarizado. Manual son aquellos libros que uno llevaba en hojas y literalmente con un lapicero y ir anotando cada transacción. Pero en este caso, si es computarizado, pues lo podemos hacer en un Excel. Y les dan esta constancia donde dice, por ejemplo, el libro que autoricé, si es manual o computarizado, cuántas hojas, el valor total y listo. Entonces ya ustedes dicen, ya tengo en orden mis libros autorizados, mis hojitas. Bueno, ahora ya vamos a entrar en materia directa a los impuestos. Ustedes pueden seguir dejando sus consultas, creo que por ahí deben ustedes ir dejando los comentarios, amablemente después me van a trasladar algunas preguntas, así que pueden seguir comentando. Dejando a un lado los conceptos básicos y la autorización de libros, hablábamos de impuestos. Está el primero, que es el IVA, impuesto al valor agregado.
Vamos a empezar con el régimen de pequeño contribuyente. Ustedes van a inscribirse como pequeños contribuyentes. ¿Esto cómo lo hacen? A través de su agencia virtual en SAT, les permite registrar su empresa y asignar ahí cuál es el régimen de IVA que van a tomar. Si pequeño contribuyente electrónico, el agropecuario o el general de IVA. Vamos a ir hablando de los principales. El primero, al que ustedes pueden estar afectos, es este, pequeño contribuyente. La tarifa es el 5% sobre los ingresos brutos. Es decir, mensualmente veo la cantidad de facturación que hice o las ventas que tuve, ya sean de servicios o de productos, y sobre la facturación voy a pagar el 5%. ¿Ok? Tengo que los ingresos no deben de superar en un año 150,000 quetzales. O sea, en los 12 meses no debo de pasar 150,000 para poder estar en este régimen. Y debo facturar todos los ingresos que sean mayores a 50 quetzales. Los libros que debo de llevar, si soy pequeño contribuyente, son únicamente el de compras y ventas ante SAT. Solo esa es la obligación por ser pequeño contribuyente. Solo voy a pagar un impuesto que es el IVA del 5%, y voy a llevar mi libro de compras y ventas mensuales. Ojo, sí voy a llevar mi libro de compras, aunque yo solo tribute sobre mis ingresos. Entonces voy a llevar un detallito de las facturas que emití y las facturas que recibí, que conforman parte de mi negocio. El formulario que debo llevar es el 2046, que está en Declaraguate. Yo al finalizar la parte de las diapositivas les voy a enseñar la página de Declaraguate y les voy a enseñar también un Excel para que ustedes vean cómo se hace un libro de compras, cómo se hace un libro de ventas. O sea, no solo la teoría, ¿verdad? Entonces, estamos ahí. Este es el formulario, el 2046. Acá espero yo que se logre ver bien. Pero entonces ustedes se van a ir a Declaraguate, buscan este formulario, les pide el NIT, el periodo que están presentando, que ojo, si yo estoy presentando abril de 2021, lo tengo que pagar a más tardar en mayo, es decir, como mes vencido. Lo de mayo lo presento a más tardar el 30 de junio, lo de junio a más tardar el 31 de julio, y así, es como la fecha de vencimiento. Si yo me paso de esas fechas, entonces ya genero multas y todo lo que corresponde por no haber cumplido con la fecha. Por ejemplo, yo facturé en abril 7,000 quetzales. Me genera un 5% de 7,350. Valido mi formulario, congelo mi formulario y lo pago. Ahí ya cumplí con mi obligación mensual de pequeño contribuyente. Y esa es la única obligación que tienen ustedes mensualmente, además de llevar sus libros contables. ¿Ok? Ese es pequeño contribuyente. Recuerden que no pasan los 150,000 quetzales en un año calendario. Bueno. Tenemos el otro, régimen electrónico de pequeño contribuyente. Digamos que este no es nuevo, pero sí es el más reciente que se creó. Y este régimen electrónico de pequeño contribuyente viene de la mano de la facturación electrónica que se está dando. Entonces, el requisito para poder tener el 4% de ingresos, que en comparación del anterior es 1% menos, pues tienen que tener la factura 100% electrónica, es decir, ya no tienen que llevar facturas a mano. Además, deben de asociar una cuenta bancaria por la cual la SAT automáticamente durante los primeros 10 días de cada mes les va a hacer el débito de su impuesto. Es decir, en este caso, están los 7,000, les debitarían automáticamente a ustedes los 350, ¿verdad? Y si ustedes resulta que no tienen fondos suficientes en su cuenta, entonces la SAT dice, no hay problema, me pueden presentar su formulario, pero ya va a pagar el 5% porque no tenía dinero en la cuenta cuando yo le quise debitar. Bueno. Este es el formulario, miren. IVA régimen electrónico de pequeño contribuyente.
Aquí está el periodo de imposición, el año es otro formulario, 2241. Y aquí está, pues, el formulario que tienen que llenar para que lo tengan en cuenta. ¿Cuál recomiendo yo entre el pequeño electrónico o el pequeño electrónico, perdón, entre normal, régimen normal de pequeño electrónico o este? Pues ya ustedes, depende de las circunstancias que cada uno tenga, pues eligen el del 5 o el 4%. Por ahí me disculparán que después de tanta información que estoy tratando de trasladar, pues ya ven que se me cruzan algunas palabras, pero ustedes me entendieron, ¿ok? Tenemos el del 5% y el del 4%. Bueno, digamos que esto es el más facilito, son los más fáciles, pero también tenemos el régimen general del IVA, por el cual probablemente muchos estén acá y vamos a profundizar un poquito. Este régimen general es al que están afectadas las personas que sobrepasan la facturación de 150,000 quetzales en el año. Ya es otro tipo de formulario y además de tener un régimen general del IVA, tienen que asociarse obligatoriamente a ISR, alguna de las dos opciones, y también elegir, en el caso que aplique, la forma de acreditamiento que van a utilizar, si ISR ISO o ISO a ISR. Este es un poco más complicado, pero no imposible, ¿verdad? Y acá vamos a ver cuáles son las generalidades. Bueno, primero en Declaraguate, este formulario va a ser el 2237. Ven ustedes acá, IVA general, formulario 2237. Entonces resulta que ya aquí yo sí puedo compensar mis facturas de ventas con mis facturas de compras, cosa que no puedo hacer en el pequeño contribuyente. Ahí no importa si yo facturé 5,000 y compré 5,000, igual en el régimen anterior yo voy a pagar impuestos sobre los 5,000. No importa si gasté o no, porque no genera derecho a crédito fiscal ni a compensación. En este caso, el IVA general, que es la otra opción, ahí sí tengo derecho, que si yo tengo ventas, me generan 12% de IVA por pagar, compras un 12% de IVA por cobrar y voy a pagar el neto. ¿Y a qué me refiero yo con pagar el neto? Pues ahora vamos a ver en la siguiente diapositiva, estimados. Muchas gracias a quienes se están uniendo. Estamos hablando de las principales obligaciones que debe de cumplir un emprendedor o un empresario cuando registra su empresa ante SAT y el registro mercantil. Ya hablamos un poco de las generalidades, hablamos de la habilitación de libros y del IVA de pequeño contribuyente. Ahora estamos en el IVA general y vamos a ver este ejemplo de ventas del mes de julio, es decir, al 31 de julio, ¿verdad? Asumimos que tenemos ventas por 30,000 con IVA. Yo tengo la facturación del mes por 30,000 quetzales en julio. ¿Cuándo voy a presentar mi impuesto de julio? El 31 de agosto a más tardar. Vendí 30,000, entonces lo divido dentro de 1.12 para obtener mi base y ya sin IVA es 26,785.71. Bueno, esto me genera entonces un 12%. Ya una vez yo lo divido en 1.12, tengo mi base, la cual multiplico por el 12% y les da un IVA por pagar de 3,214.28. Pero yo digo, yo no voy a pagar todo eso porque yo también recibí facturas que tienen que ver con la empresa que tengo. No gastos familiares ni nada, sino facturas relacionadas al negocio. Entonces, acá donde dice nota 2, aquí son las compras. Entonces, tengo 20,000 con IVA. Ya quitándole el IVA me da 17,857,14, es decir, dividiéndolo en 1.12, son todas las compras que yo hice para mi empresa durante el mes y me genera un IVA por cobrar de esto por el 12%, espero que se vea mi flechita, 2,142,86. Bueno, entonces ya ustedes tienen IVA por pagar e IVA por cobrar. Entonces, este régimen les permite que ustedes descuenten el IVA por cobrar del total a pagar, por lo cual ustedes al final del mes van a pagar solo 1,071,43, que va a ser el total a pagar, ¿sí? Bueno, esto es por el régimen general
Y puede darse el caso también en el cual ustedes tengan más compras que ingresos. En ese caso, no pagan nada, sería un 0. Si estas hubieran sido mis ventas y estas mis compras, y me queda 1,071 como saldo a favor que yo puedo utilizar en el siguiente mes como un remanente de crédito fiscal. Bueno, entonces, independientemente de la carrera a la que se dediquen, en la empresa que ustedes tengan, siempre lleven un control del crédito fiscal que les están acumulando de meses anteriores y pregúntenle a su contador cuánto tienen de crédito fiscal. Bueno, pero les decía que así como lo ven acá, que sí les permite compensar, también los obliga a ustedes a que elijan un régimen de ISR. O sea, yo estoy en el régimen general de IVA, automáticamente me dicen, bueno, ¿cuál de los dos ISR va a pagar usted? ¿El opcional simplificado sobre ingresos de actividades lucrativas o va a pagar el sobre las utilidades de actividades lucrativas? Acá subrayé en rojo, bueno, en corinto, porque para no escribir en rojo, en corintito, ven ustedes ahí sobre ingresos, sobre la facturación emitida. Mientras que el otro es sobre las utilidades de actividades lucrativas, es decir, ya sobre las ganancias, ¿verdad? Entonces, en el caso del primero, opcional simplificado, ¿ven? IVA, 12%. ISR nos dice que hasta 30,000 quetzales el 5% y el excedente el 7%. En este caso, cuando yo elijo este régimen de ISR, quiere decir que aparte de yo llenar mi formulario de IVA mensual, voy a llenar el ISR mensual. Y voy a pagar sobre mis facturaciones emitidas el 5% hasta 30,000 y sobre el excedente ya pago el 7%. Vamos a ver más adelante ya ejemplos en números para que sea más comprensible. Entonces acá, aparte de esto, hay otro que se llama ISO. Pero este no aplica cuando elijo el régimen de ISR opcional simplificado sobre ingresos. Bueno, resulta que yo no quiero estar en este porque ya hice mi evaluación con mi asesor fiscal y me dijo, mira, a usted no le conviene registrarse en el de sobre ingresos, sino le conviene registrarse en el de utilidades. Bueno, entonces tengo un IVA del 12% y elijo un ISR trimestral sobre utilidades. Como su nombre lo indica, voy a tomar en cuenta mis ingresos del trimestre menos mis gastos deducibles del trimestre y voy a tener una utilidad. Sobre esa utilidad voy a pagar el 25% trimestral. Para quienes no se dedican al área contable, pues ustedes recordarán en algún momento un 31% o un 28%. Incluso hay ejercicios que ustedes pueden descargar de internet y todavía dicen 31%. No, actualmente estamos usando el 25% y esa es la tasa impositiva, ¿verdad? 25%. Y adicional, cuando ya están en sobre las utilidades, tienen que presentar sus inventarios, un reporte de inventario semestral, pero sobre todo estar pagando un ISO a partir del segundo año de estar en funciones la empresa, pagan el 1% sobre ingresos o sobre activos. Aquí yo solo les dije como que la estructura y luego les voy a mostrar un ejemplo de cada uno con números en un Excel para que ustedes lo vean. Pero básicamente esta es la estructura. Aquí la pregunta es, yo me inscribí en el régimen general del IVA porque gano más de 150,000 en el año o facturo más de eso en el año. Y ahora, ¿a qué régimen de ISR me inscribo? ¿Al sobre ingresos o sobre las utilidades? ¿Cuál me conviene? Porque en el segundo, aunque pague ISO, probablemente me convenga más dependiendo de las circunstancias. Entonces, por ahí vamos a platicar de eso. Entonces, enfoquémonos en el régimen opcional simplificado sobre ingresos. Liquidación del primer régimen de ISR es mensual. Es decir, los primeros 10 días hábiles después de cerrar, que por ahí van cayendo el 14 de noviembre, por ejemplo. El ISR de octubre, que termina el 31 de octubre, yo lo presento el 14 de noviembre. ISR es otro formulario. Y entonces,
son los 10 primeros días hábiles después de cerrar. El impuesto 5% sobre 30,000, 7% sobre el excedente, y las facturas de cualquier empresa o persona individual que esté en este régimen, todas las facturas dice sujeto a retención. Es decir, yo emito la factura, pero la persona a la cual yo le doy mi factura me va a retener o descontar del pago ese impuesto y me va a dar una constancia de que me retuvo ese impuesto sobre el opcional simplificado de ingresos, ¿verdad? Luego, me voy al régimen sobre utilidades. La factura, cuando ustedes la vean, de alguien que está sobre utilidades, va a decir sujeto a pagos trimestrales. El otro que decía, sujeto a retención. Estas otras facturas dicen sujeto a pagos trimestrales. Es decir, yo emito mi factura y me pagan la totalidad, no me retienen el impuesto. La tasa es 25%, como ya hablábamos. Los pagos son trimestrales, es decir, el trimestre de enero a marzo, de abril a junio, de julio a septiembre, y el último se convierte, el de octubre, noviembre y diciembre, ese se convierte en el anual. Es decir, yo voy haciendo pagos trimestrales del ISR y el que se conoce como anual no es uno extra, que digamos voy a presentar 4 trimestres y después un anual. No, el cuarto trimestre se convierte en el ISR anual. Acá una parte bien importante es que como pagamos sobre utilidades, yo tengo que tener cuidado según el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria de la deducibilidad de los gastos. ¿Qué gastos puedo yo usar para disminuir el pago de impuestos? Porque no voy a poner facturas de familiares solo para disminuir el pago. Tienen que ser gastos deducibles, de tal manera que cuando tengan una revisión de SAT, ustedes salgan bien y no les hagan ninguna corrección o que tengan que pagar alguna infracción. La fecha de es el mes inmediato siguiente al cierre del trimestre. De enero a marzo lo pago el 30 de abril. El de abril, mayo y junio lo pago el 31 de julio. Pero, entonces, además de que tengo esta tasa, me dice que debo de pagar ISO. El ISO, que es el otro impuesto que les voy a hablar ahorita, las generalidades, y hago una pequeña pausa porque veo por ahí que habían puesto acerca de la inscripción para el diploma. El administrador de Identidad Sancarlista les dejó fijado en un comentario el link para que puedan registrar su inscripción y obtener su diploma. Bueno, después de la pausa y pedirles que compartan la transmisión y dejen su like, pues vamos al ISO, Impuesto de Solidaridad. Este es el impuesto al cual, si regresamos, únicamente están afectos los que elijan el régimen de ISR sobre las utilidades trimestral. Entonces, pagan ISO y esta es la tasa, el 1% sobre la base mayor, sobre activos o ingresos, si posee una utilidad mayor al 4%. Pero se empieza a pagar hasta un año después de estar funcionando mi empresa, porque se paga sobre los saldos de activos o ingresos del año anterior. Por ejemplo, si yo empiezo mi empresa en 2021, voy a empezar de una vez con los pagos de IVA y de ISR, pero el ISO lo voy a empezar a pagar hasta 2022, porque voy a pagar sobre los saldos que cierre en el 2021. ¿Sí? Entonces, la base o el requerimiento es que tengan una utilidad bruta mayor al 4%. Si yo no tengo una utilidad mayor al 4%, no estoy obligada a pagar ISO, o mucho menos si tengo pérdidas en el año contable. Bueno, yo espero, estimados, que les esté quedando lo más claro posible. Este tema, yo sé que les van a surgir muchas dudas. Esta es la base que deben de saber, ya sea si son contadores o bien si alguien les lleva una contabilidad, por lo menos para tener claro cómo funciona el tema de impuestos, de libros, y pues obviamente ya les va a surgir el interés para seguir especializándose en cosas un poquito más profundas, ¿verdad? Bueno,
En cuanto al ISO, hay dos formas de acreditamiento. Bueno, lo que yo pago de ISO lo puedo usar para reducir mis pagos de ISR, o al revés, lo que pago de ISR lo puedo usar para disminuir mis pagos de ISO. Por eso es que cuando ya están afectos a ISO, les dice SAT, bueno, ¿qué quieren ustedes? ¿Estar en la forma de acreditamiento de ISR a ISO o de ISO a ISR? Que ya es otro tema, ¿verdad? Entonces, generalmente, de ISR a ISO quiere decir que se acredita en el mismo año calendario y periodo contable. Lo que no se use se va como gasto deducible. ¿Qué quiere decir esto? Que yo pago un ISR trimestral de 3,000 quetzales. Y en ese mismo trimestre, si estoy en esta forma de acreditación, me sale un ISO de 4,000. Entonces, pago primero mi ISR y en ese mismo trimestre, en el ISO, le descuento esos 3,000 que pagué de ISR. Al final, pago 3,000 de ISR y 1,000 de ISO. Bueno, esa es una forma. También está el otro que es de ISO a ISR. Ahí es al revés. Lo que pague de ISO lo puedo descontar de mi ISR. Pero ahí se tienen 3 años calendarios siguientes para acreditar o usar ese ISO. Yo pago ISO durante 2021 y ya en 2022 puedo empezar a descontar de mis pagos de ISR lo que pagué de ISO durante el 2021. Espero yo que no se escuche como trabalenguas, pero lo que quiero decirles básicamente es que hay dos formas de acreditamiento en cuanto a ISO e ISR en el régimen sobre las utilidades. Bueno, pero como la mejor manera de ejemplificarlo es con ejercicios en un Excel, quizá queda más claro, entonces yo voy a pasar a un Excel que tengo con cálculos y libros contables, así que ahora van a ver ustedes un Excel. ¿Sí? Y adicional van a ver esto que es de Claraguate. Vean, esta es la página para la presentación de impuestos de Claraguate. Tenemos formularios IVA, ISR, ISO, específicos, vehículos, aduanas, varios. Hoy hablábamos de algunos de estos impuestos y pues ustedes ven acá ya la página de Claraguate, solo ponen en el Google de Claraguate, en el buscador y ya les aparece. El primero que vimos es este, habilitación de libros, el 7121. Hablábamos de aquí, que aquí se habilitan los libros en SAT. Bueno, después hablamos del IVA. Hablamos del pequeño contribuyente, que es el 2046. Ustedes le dan clic, ingresan su NIT y les genera el formulario. Hablábamos del pequeño contribuyente electrónico. Aquí está. Y el general del IVA. Aquí 2237. Esos los vimos hoy, ¿verdad? En cuanto al ISR, están las opciones. ISR opcional mensual es Lo estoy mencionando y proyectando porque esta conferencia va a quedar aquí en la página de Identidad Sancarlista, así como han quedado todas las anteriores para que ustedes puedan pues verlo nuevamente en caso tengan alguna duda. Con mucho gusto. Opcional mensual sobre ingresos, ¿verdad? Y aquí está el otro, el trimestral. Adicional, tanto el opcional como el trimestral deben de presentar uno anual. Este es en marzo, a más tardar en marzo del siguiente año, que es ISR anual. Entonces, lo presentan tanto el opcional simplificado como el de utilidades y se presenta de todo el año calendario, es decir, 2021 cierro mi contabilidad y lo presento en 2022 a más tardar marzo. Les va a pedir otro saldo, les va a pedir que pongan sus activos, sus pasivos, sus ingresos, sus gastos ya más a detalle. Y aquí está el otro que es del ISO, ¿ven? ISO trimestral
es el formulario SAT 1608. Esos son los principales. Si ustedes ven acá una cantidad muy grande de formularios, pues esos ya son específicos. Si voy a hacer el traspaso de un vehículo, si voy a hacer trámites en aduanas, si voy a solicitar una solvencia fiscal o hacer retenciones a no residentes, pues ya son otros temas más específicos y que aquí también hay formularios. Pero, estimados, ahora enfoquémonos en todo lo que ya les trasladé de manera práctica. Espero yo que no se estén aburriendo con la capacitación, que vaya quedando claro y que les esté gustando la conferencia, ¿verdad? Obviamente, como es una conferencia en la cual pues únicamente me escuchan hablar a mí, van a tener oportunidad de participar en la sección de preguntas y pues el objetivo, como les digo, es que se les esté haciendo una conferencia amena. Y por ahí dejen sus comentarios. ¿Me está pareciendo bien la conferencia? O dejen ahí sus comentarios de lo que ustedes opinen. Así vemos la interacción. Yo voy a leer los comentarios una vez terminemos con la exposición. Voy a ir a leer los comentarios. Bueno, entonces vamos a ver aquí un ejemplo de pequeño contribuyente. Miren, quedamos que puede ser 5 o 4%. Ustedes en este régimen, resumiendo un poquito, ya autorizaron su libro de compras y ventas en SAT, no autorizaron ninguno en registro mercantil porque no aplica, porque son pequeños contribuyentes, y sí hicieron su patente, porque esa sí la pueden crear en el registro mercantil, independientemente del régimen en el que estén, porque eso ya es en el registro mercantil, ¿verdad? Entonces, voy a ampliar un poquito. Ahí está. Vean aquí, tengo vendedor y comprador. Entonces, vendedor, es decir, yo, emito una factura en el pequeño contribuyente de 32,000 quetzales. Pero aunque en ese mes emití 32,000, en los otros no, y entonces igual no pasé los 150,000 en el año. Entonces yo estoy como pequeño contribuyente. Yo como vendedor tengo que pagar al final del periodo el 5% sobre esa factura. Ahí sí no le quito IVA ni nada, es el 5% sobre la facturación emitida. Entonces pago 1,600. Entonces, 1,600 sobre 32,000. Y en cambio, la persona que recibe esa factura, es decir, el comprador, tiene una factura de 32,000. A esta persona que me compró a mí, que soy pequeño contribuyente, ¿le genera un gasto deducible para ISR? Sí, 32,000 los puede deducir como un gasto que corresponde a la empresa, suponiendo que estén en pagos trimestrales. Entonces es un gasto deducible. Sin embargo, no le genera crédito fiscal. Entonces, esta persona que a mí me aceptó mi factura como pequeño contribuyente, en su IVA por cobrar va a tener 0. Por eso es que a veces las personas les dicen, ¿usted está como pequeño contribuyente o como régimen general? Y no les quieren aceptar facturas de pequeño contribuyente porque ellos no pueden aprovechar un IVA por cobrar. Contrario que si fuera el régimen general, sí le generaría aquí un IVA por cobrar. ¿Ok? Esta es la diferencia en la cual ustedes pueden ver entre el pequeño contribuyente y el general que vamos a ver a continuación. Bueno, pasemos al siguiente. Este es el régimen general del IVA. Voy a hablar del régimen general del IVA y el ISR opcional simplificado. Estos van de la manita, ¿verdad? Entonces, en el caso del IVA, vamos a asumir acá que tengo el IVA general como régimen y cuando vendo emito una factura por 37,000. Acá el IVA por pagar que me va a generar es 37,000, le quito el 1.12 y lo multiplico por 12%. Y este Excelito también se los vamos a proporcionar para que vean las fórmulas, ¿ok? Déjenme un comentario ahí si quieren que les traslademos el Excel o qué opinan en general de la conferencia. Si quieren el Excel, pongan ahí, yo quiero el Excel. Ya vamos a ver si hay varios comentarios, entonces ya lo traslado o si no, solo las diapositivas. Bueno, entonces me genera un IVA por pagar de 3,964.
Entonces viene la persona o empresa a la cual yo le di la factura, ahí sí están contentos porque a ellos también les genera un IVA por cobrar de 3,964. Entonces ellos lo van a usar para su IVA y ahí es donde se va creando estas transacciones entre contribuyentes de tal manera de que podamos deducir los créditos fiscales, ¿verdad? Bueno, entonces, suponemos que eligió un ISR opcional simplificado. Aquí veamos. Régimen opcional simplificado. Asumamos que tengo una factura de 37,000. Aquí la ven, miren, 37,000. Bueno, la base, es decir, dividiendo 1.12, me da 33,035.71. Aquí es importante, pues, que le quite el IVA y que esa sea mi base para el impuesto, porque no puedo como que caer en doble tributación, es decir, que una misma renta me produzca el pago de dos impuestos. Es decir, acá yo le quito el IVA y sobre eso hago mi cálculo de IVA por pagar que hablábamos anteriormente y vamos a tener aquí en verde lo del ISR. Vean, base fija y base variable. La base fija, se recuerdan que sobre 30,000 hablábamos que se paga el 5%. 30,000 por 5%, 1,500. ¿Sí? Y la variable es el excedente. Del 33,035, que ya es el monto sin IVA, le resto 30,000 y me queda un excedente de 3,035. Entonces, hablábamos de que acá el ISR mensual paga el 7% sobre ese excedente. Así que tengo sobre 3,035, el 7%, 212.50. Bueno, entonces tenemos 212.50 y el total va a ser 1,500 más eso, 1,712.50. Entonces, este es el total que me generó la facturación de 37,000. Asumiendo que yo le di una factura a un solo cliente por 37,000, el cliente, ¿qué es lo que se espera? Que si yo doy una factura de 37,000, me pague 37,000 y ya yo veo qué hago con los impuestos. Pero no, cuando estoy en el opcional simplificado, él me dice, mire, le voy a pagar 35,287. ¿Y por qué me está pagando menos? Porque le retuve de una vez el ISR. Entonces, el cliente se queda con estos 1,712.50 y los reporta a SAT. Pero yo mensualmente voy a presentar mi ISR en el cual voy a declarar que esta fue mi cantidad de ingresos, que esta fue mi cantidad de retenciones y que por eso no estoy pagando. Sí, esto es bien importante, que a partir de montos de 2,500, el cliente está obligado a darle una constancia de retención por estos 1,712.50. Ustedes ya vienen con su dinero, 35,287, que quedamos que va a ser a través de un banco. Entonces le dan la transferencia de 35,000 y le dan una hojita que es una constancia de retención en la cual le dicen a SAT que le retuvieron a usted esto. Bueno, así funciona el ISR opcional simplificado y el IVA general. Pero pasemos al otro, que es el trimestral. Entonces, elijo el IVA general, que es lo mismo, vendedor y comprador reciben crédito y débito fiscal, pero ya vamos a ver cómo funciona el ISR trimestral, que eso ya lo voy a tener acá. Bueno, entonces tenemos que en el trimestral se paga el 25% sobre la ganancia, es decir, ingresos menos gastos documentados con factura o pagos de sueldos. En el caso de empresas grandes, pues que tengan sus planillas documentadas, eso corresponde a un gasto deducible, ¿verdad? Entonces, les hablaba en la presentación de la importancia de leer el artículo correspondiente a la deducibilidad de los gastos para que sepan ustedes cuáles están afectos, ¿verdad? Cuáles sí pueden ser deducibles y cuáles no. Vamos a ver este ejemplo. Supónganse que que ojalá que así fuera, facturé de enero a marzo 111,000. Bueno, les digo 111,000 facturados. De enero a marzo le quito el IVA
dividido 1.12, tengo 99.107.14. Bueno, y en gastos deducibles de enero a marzo, facturas recibidas, planillas, tengo 90,000 de enero a marzo. Le quito el IVA, asumiendo que le quito el IVA solo a las facturas, pues porque entonces tengo una base de 80,357.14. Entonces tienen una ganancia neta de ingresos menos gastos deducibles de 18,750. Entonces ya dicen, ok, del trimestre ingresos menos gastos me dan la ganancia neta de 18,750. Y en el trimestre vienen ustedes y pagan el 25% sobre eso, pagan 4,687.50. 4,687.50 por 111,000 de ingresos. ¿Cuánto hubieran pagado si hubieran estado en el otro? Vamos a hacer la prueba, esto menos 30,000. Asumiendo aquí un ejemplo como que práctico. 69,107 por 7% más 1,500. 6,337 si hubieran estado en el otro régimen. Pero lo que sucede es que muchas empresas no se ponen en este, que es sobre las utilidades, porque no tienen cómo documentar sus gastos. Por ejemplo, que yo revenda productos que compro en el mercado y no me dan factura, entonces no tengo cómo documentar mis gastos. Entonces, por eso pago sobre el de ingresos mensual. Por ahí es un ejemplo. Entonces, cada persona va a decidir qué régimen le conviene con base en las transacciones que realice. Bueno, acá ese es el ISR y decíamos que cuando estábamos en el trimestral, pues vamos a tener también un ISO. Recordando un poquito lo del ISO, vamos a asumir que yo inicié actividades en marzo de 2019. Cerré mi primer año contable en diciembre de 2019, porque los años contables van de enero a diciembre. Entonces empiezo a pagar ISO del trimestre de enero a marzo de 2020. ¿Sí? Lleno el formulario y pues ya, con base en los datos me dicen si pago sobre ingresos o sobre activos. 1% sobre la base. La forma de acreditamiento, hablábamos de que de ISO a ISR, acumulo todos mis pagos de ISO en 2020, pero empiezo a usarlos o a descontarlos del ISR hasta en 2021. Si elijo la otra forma de acreditamiento de ISR a ISO, se paga primero el ISR del trimestre, luego lleno el formulario de ISO para acreditarlo en el mes. Por ejemplo, si en abril pagué un ISR de 2,000 y lleno un ISO y me genera que son 3,000 por pagar, ya solo pago 1,000. Acá es lo mismo, estimados. ¿Cuál de estos dos les conviene? Depende, porque hay que hacer un análisis de cómo está su flujo de efectivo y cuáles son las transacciones que realizan. Pero estas básicamente son las opciones que les da. Bueno, acá les termino de hablar de lo que son los principales impuestos a los que pueden estar afectos, ya sea si se dedican a prestar servicios o a comerciar o cualquier tipo de actividad en la que estén inscritos, ¿verdad? Ahora, beneficios de tenerlo todo así, estimados, hay muchos. Si ustedes quieren optar por un crédito para poder financiar su empresa y generar pues más ingresos, si ustedes van como empresa, les van a pedir su patente, les van a pedir sus estados financieros. Y si ustedes van como personas individuales, es menos cantidad y es menos probable que les den un acceso. Entonces, pues hay ahí ese temita, ¿verdad? Espero que mi señal esté estable. Me disculpo si por ahí se queda un poquito, pues, pausado porque de repente es por la lluvia, pero espero que esté bien. Voy a cerrar aquí y me voy a ir a mostrarles un libro de compras y ventas y unos libros contables. Le mando saludos
a mi amigo Adán, quien amablemente pues me trasladó aquí un librito de Excel, de tal manera que lo pudiera usar yo para ustedes acá. Este libro de ventas. En cuanto a los libros contables, ya vimos que aplica a cada tipo de empresa y a cada tipo de contribuyente. Pero muchos van a decir, yo no sé cómo llevar mi libro de ventas, no tengo un contador. Pues vean, esto es un libro de ventas. Esto es un libro de ventas. Entonces, empresa, dirección, NIT. Libro de ventas y servicios prestados. Folio número 4. Aquí está, miren, yo voy a tener mi habilitación de libros en SAT, de mi libro de ventas, y entonces tengo mis hojitas y las voy enumerando. Porque cuando le doy a imprimir, ahí me dice la cantidad de hojas que incluye cada, aquí solo es una, miren, un folio. Bueno, ¿qué voy a poner? Fecha de la factura, serie de la factura, número de documento, NIT, el NIT a quien yo le vendí, el nombre a quien le vendí, aquí como ejemplo pues está varios. Si son ventas exentas, si son ventas de combustibles, si son estaciones, pero acá pues serían bienes o servicios. Bienes si son productos y servicios, si yo por ejemplo brindo una asesoría contable, pues ya es un servicio. IVA y valor total. Entonces aquí pongo el monto sin IVA, aquí el IVA y aquí a la suma de los dos. Esto es un libro de ventas, solo tienen que llevarlo mes con mes. Si todavía no lo tienen, pues les recomiendo que lo puedan hacer por lo menos por los 4 años anteriores, que son los que le puede revisar SAT. Aquí van. Y ese es su libro de ventas. El de compras es igual, solo que aquí en lugar de factura de ventas, factura de compras, ¿verdad? Y tienen que usarlo como base para poder presentar su IVA. Cierro esto y les voy a presentar otro. Bueno, no sé qué tanto tiempo disponga, pero yo calculo que nos quedan unos 10 minutitos y después las preguntas, y así que voy a tomarme el atrevimiento de mostrarles estos libros contables. Cuéntenme ahí, el estimado público, cómo van con su tiempo. ¿Tienen chance que sigamos un poquito más? Comenten. Bueno, vamos con los libros contables. El primer libro es el diario o primera entrada. Entonces aquí igual tienen que ir enumerando sus hojitas, porque para eso ya autorizaron sus libros. El diario, recordemos que tanto en registro mercantil como en SAT. Bueno, ¿qué es el libro diario? Para quienes son contadores, aquellas partidas que hacen por cada movimiento que ocurre en la empresa. Si vendo al crédito, si vendo al contado, si compro algo. Entonces, pues acá lo van registrando. Como su nombre lo dice, partidas diarias, el libro diario. Entonces, si ustedes no son contadores, lo que sí van a pedirle a su contador es que les enseñe el libro diario para que vean que sí está haciendo todas sus partidas. Luego, si les acaban las hojas, van a autorizar más. El mayor, que son aquellos que ustedes conocen como T gráficas, aprovechando también uno de los colaboradores de la empresa, que está en Soluciones Empresariales Oviedo, pues hizo estos libros, ¿verdad? Entonces también aprovecho mandarle saludos a Eduardo porque él pues me prestó estos para poderlos mostrar, que obviamente son de la empresa, pero estoy mostrándoles aquí el trabajo de alguien más para que ustedes no digan que yo lo hice, porque pues ahorita les estoy mostrando este libro mayor elaborado por Eduardo. Entonces aquí básicamente, ¿qué es el libro mayor? Son aquellas T gráficas en las cuales por cada cuenta voy a poner lo que estuvo en el debe y lo que tuve en el haber. Miren aquí caja. De todas mis partidas de diario, ahora lo traigo al mayor y voy aquí sumando todo lo que pasó en el debe y todo lo que pasó en el haber. Cuenta por cuenta. O sea que si es un trabajar, obviamente si lo hacen a mano o si lo generan del sistema, pues es bastante trabajo. Si tienen sistemas contables es mucho más útil. Pero ahí sí que depende del presupuesto de cada empresa, pero lo pueden llevar manual. Luego ya se van al balance de saldos, en el cual ya ponen, por ejemplo, bancos. En el total del mes,
ingresaron 66,000 quetzales, salieron 27,000 y al final del mes me quedaron 38,000. Y con base en cada cuenta que tienen acá, tanto de balance general como de estado de resultados, ya hacen sus estados financieros básicos. Y bueno, estimados, como lo van a ver ustedes ahí como ejemplo, bueno, vamos a ver si le subimos este también. Lo voy a pensar, dependiendo de cómo se comporten en los comentarios, lo voy a pensar para trasladarles este ejemplo también de los libros contables. Y bueno, hacen ya lo último, estados financieros básicos. Estos estados financieros básicos va a ser el estado de resultados y el balance general. Aquí me voy a poner a hablar de otro tema, pero tengan en cuenta que una empresa individual o sociedad puede tener diferente criterio contable para contabilizar. ¿Qué quiero decir? Algunas empresas usan principios contables generales y otras empresas que ya están usando la NIF para pymes. Entonces ya los estados financieros van a estar presentados con base en el criterio contable o la base de información financiera que tenga cada empresa. Pero aquí les estoy mostrando unos de principios básicos, principios generales de contabilidad. Entonces están ingresos, gastos y resultado de la operación. El estado de resultados me dice mis ingresos y gastos en un periodo determinado. Va la certificación del perito contador, donde dice el infrascrito, perito contador, con número de registro tal, certifica el presente estado de resultados. Y el balance general. Entonces, balance general, activos, corrientes y no corrientes, tales como bancos, cuentas por cobrar, mobiliario y equipo, vehículos a nombre de la empresa. Y pasivos, préstamos, prestaciones laborales por pagar. Y el capital, que trae resultados acumulados del año anterior y la pérdida o ganancia del ejercicio. Se los digo así rápidamente porque no estamos hablando de cómo hacer estados financieros. Básicamente estamos hablando de cuáles son los que tienen que llevar mes con mes. Pues si no, con muchísimo gusto yo pudiera pues hablarles de cómo hacer cada estado financiero, pero nos llevaría muchísimo tiempo, ¿verdad? Entonces, acá, estos son los dos básicos. Ojo, en el caso de que ustedes estén con una base contable distinta, como por ejemplo la NIF para pymes, entonces tienen que hacer flujo de efectivo, tienen que hacer estado de cambios en el patrimonio y notas aclaratorias. Sin embargo, si ustedes no usan pymes, sí les recomiendo que, por ejemplo, si tienen aquí cuentas por cobrar 21,000, sepan la integración de esto. O sea, son 21,000, ¿a quién le tengo que cobrar? Porque sí me ha pasado que reviso algunas contabilidades y veo que tienen los estados financieros, les pido el detalle de a quiénes les deben y no lo tienen. Si digo que en bancos tengo 38,000, pues quiero los estados de cuenta que me validen que tengo 38,000. Esos ya son auxiliares de la contabilidad, ¿verdad? En cuanto a los pasivos, si yo tengo por pagar 43,000, entonces que digan, le debo a tal empresa este monto, o sea, tener el detalle. Todo eso ya es auxiliar y todo eso incluye llevar una contabilidad al día. Si son contadores, pues ojalá que lo puedan llevar así estimados, que lo tengan todo al día en sus clientes, y si son personas que llevan su contabilidad de manera individual, o sea, ellos mismos, pues de igual manera que revisen que todo esté en orden para que no tengan problemas. Y una contabilidad al día, pues también nos permite tomar decisiones financieras correctas y poder aumentar nuestros ingresos en cada periodo. Por último, para ya después pasar a las preguntas y no robarles más tiempo, pues voy a pasar también a inventarios. Inventarios. Hay dos tipos de inventarios. El contable es básicamente este que les voy a mostrar aquí, inventario de cuentas. Aquel donde ustedes se ponían a revisar qué había de caja, cuánto había en billetes, cuánto en monedas, cuánto era de bancos, cuánto había de mercaderías, cuántos edredones, sábanas, ponchos. El libro de inventarios, aquí hay un ejemplo en PDF, vean.
que ojalá que cuando termine la transmisión yo vaya a ver que hayan muchos comentarios, entonces yo voy a estar contenta y voy a compartir todo este material. Así que pongan ahí, yo quiero el libro de inventario. Y ese es el que tienen que llevar ustedes como obligación ante SAT y registro mercantil. Pero aparte, si ustedes están en el régimen sobre utilidades y manejan inventarios, están obligados a presentar un reporte semestral de inventarios. Ese ya es otro. No es el libro contable, es un reporte semestral de inventarios. Por ahí creo que se está viendo otro documento, pero ahí está. Es este otro. Déjenme ver. Inventario de existencias. Gracias a quienes están poniendo ahí el libro de inventario. Yo lo quiero. Qué bueno. Este es un reporte que deben de presentar de sus existencias, ya sea de materia prima o de producto terminado al finalizar cada semestre. Si ustedes producen o ustedes venden productos, tienen que tener un detalle de inventarios. Tengo 4 botes de shampoo, cada uno cuesta 20, entonces el total lo tengo acá. Este es un instructivo, lo pueden descargar de SAT. Ese reporte es de manera semestral y les da aquí, este es un manual de cómo presentarlo. Para eso sí necesitan descargar una aplicación y aquí está paso por paso. Son 11 páginas. Se subiría en el material una carpetita compartida que el equipo de Identidad Sancarlista les va a compartir, valga la redundancia, para poder tener cómo representar su informe de inventarios. Entonces, estimados, ese sería el último libro contable y el último reporte obligatorio. Y básicamente estaría yo concluyendo con mi presentación de las principales obligaciones que deben de cumplir una empresa o individual o sociedad ante registro mercantil y SAT, que incluye impuestos, libros contables, habilitación de libros. Por acá voy a dejar el contacto, mis redes sociales personales, que van a ver siempre con esta imagen, esta animación como caricatura, en otros términos que ven ustedes al lado izquierdo, pues esa soy yo, aparentemente. Ese es un diseño en el cual van a encontrar todas mis redes sociales, esta caricatura, y las de la empresa, de la cual tengo el gusto de ser directora, que es Soluciones Empresariales Oviedo. Les dejo aquí el logotipo. Entonces, son 2 redes distintas, ¿verdad? Las personales y las de la empresa. Aquí está, las personales Silvia Oviedo MZ y las de la empresa Soluciones Oviedo. Aquí está el WhatsApp al que los jóvenes que atienden la empresa les van a contestar con mucho gusto. Y sobre todo, no olviden seguir las redes sociales de Identidad Sancarlista en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Así que muchísimas gracias, estimados. Un gusto haber estado con ustedes el día de hoy y quedo atenta a las consultas que puedan haber. Muchísimas gracias, estimada amiga Silvia Oviedo. De verdad que una conferencia con información bastante importante, pero más allá de importante, bastante útil. Yo creo que el tema del régimen financiero, el tema de poder saber un poco de cómo puedo llevar mis registros, qué tipo de acciones son las que tengo que tener con mi empresa, o si soy un pequeño contribuyente, qué tipo de responsabilidades o obligaciones tengo, pues creo que en algún momento pues la mayoría podemos llegar a desconocer. Y justamente en esta oportunidad tuvimos una muy buena enseñanza en la cual pues pudimos aprender de tu persona qué es lo que nosotros debemos de hacer, cómo debemos de hacerlo y cuál es la orientación del caso. Por ahí estuve leyendo bastantes comentarios, creo que la mayoría de personas están muy agradecidos, ya lo pudiste haber observado. Sin embargo, pues me gustaría también mencionarlo. Siempre para Identidad Sancarlista es importante el poder contar con este tipo de capacitaciones que siempre van a servir para poder construir y para poder ir mejorando justamente en aspectos importantes, ya sea del tema personal como en el tema también profesional o en este sentido por el tema empresarial que en algún momento varias de las personas que están acá con nosotros me imagino que deben de manejar. Entonces, pues vamos a empezar con el tema de preguntas y respuestas. Sin embargo, pues sí me gustaría el poder externar mis sinceras felicitaciones por tan excelente disertación que tuviste el día de hoy con nosotros. De verdad que siempre es un honor y un privilegio el poder estar acá contigo y el poder compartir este escenario, ¿verdad? Identidad Sancarlista, pues
se caracteriza justamente por eso, por traer todos estos temas que sirvan para poder construir y para poder co-crear conjuntamente. Entonces, nuevamente, muchas gracias, Silvia, por haberte tomado el tiempo, porque la verdad que el poderte tomar justamente espacio dentro de tus actividades, nosotros lo valoramos mucho, lo valoramos bastante, porque pues sí fue una capacitación bastante corta, pero con información muy acertada, con información que va a servir de mucho. Entonces, pues dejamos el uso de la plataforma para que podamos hacer las preguntas. Si tenemos alguna pregunta, alguna inquietud o quisiéramos saber algo adicional, pues podemos hacerlo. Entonces, acá tenemos justamente una pregunta de parte de Elin de León. ¿Para un taxista también se debe llevar el registro de compras? Muy bien. Muchas gracias, César, antes que nada, por los agradecimientos. Para mí es un verdadero gusto. Y pues en cuanto a la pregunta de Eileen de León, depende del régimen al cual esté afiliada. Normalmente los taxistas o las personas que trabajan en Uber, pues se registran como pequeños contribuyentes. Entonces, la principal obligación que tienen como pequeños contribuyentes es presentar su formulario de IVA mensual del 5 o 4% y efectivamente llevar su libro de compras y ventas. Aunque paguen sobre los ingresos, sí tienen que llevar el detalle de facturación que recibieron. En este caso sería de sus gastos personales, porque es lo que está relacionado con su negocio. Y es únicamente para controles por si en algún momento quieren hacer algún cambio de régimen, algún trámite o incluso cesar operaciones, pues SAT les pide que les puedan entregar los libros al día para poder hacer el cierre del establecimiento. Entonces sí lo tienen que llevar. Muchas gracias por muy buena respuesta mía, Silvia. Tenemos otra pregunta. ¿Es obligatorio tener patente de comercio si soy persona individual y ante la SAT estoy como pequeño contribuyente? Muy bien. Gracias, Josué, por la pregunta. En este caso, depende del régimen. Le voy a contar. Si usted es una persona que es colegiado activo en alguno de los colegios y profesiones que existen en Guatemala, pues usted no está obligado a crear una patente de comercio. Únicamente puede inscribirse en cualquiera de los regímenes de IVA, ya sea el pequeño contribuyente o el general, y no está obligado a tener una patente en el caso de ser servicios. Si es pequeño contribuyente y es comerciante, es decir, vende productos o produce y los vende, entonces sí es obligatorio que tenga usted su patente de comercio porque ante el registro mercantil usted tiene que estar registrado para poder realizar dicha actividad de comercio. Entonces son las dos opciones en las cuales usted puede estar y dependiendo de eso, entonces ya decide si crear patente o no hacerlo. Muchas gracias por tu respuesta, Silvia. Tenemos otra pregunta ahora de Sandra Judith Pineda. Dice, si una empresa quedó inactiva por causa del COVID, ¿se puede poner activa nuevamente? Muchas gracias. Bueno, Sandrita, acá igual hay varios escenarios. En todos los temas fiscales o financieros, pues siempre van a tener varios escenarios. Si usted fue a hacer la cancelación de la empresa, tanto en registro mercantil como en SAT, hay que tomar en cuenta que en el registro mercantil, para que ya esté cerrada la empresa o el establecimiento, tienen que darle una negativa de patente o una cancelación de la misma, llevar sus libros contables al día y cerrarlo, tanto en SAT como en registro mercantil. Si usted ya la cerró, entonces sí la puede volver a aperturar y empezar desde cero. Si usted únicamente cesó operaciones, pero no es que haya hecho el trámite de cierre, pues únicamente reanuda sus operaciones normales y empieza a presentar sus impuestos. Acá aprovecho a decir que es bien importante que cuando tienen algún cese, hay muchas personas o empresas que dicen yo ya no voy a estar activo, pero ya no presento mis impuestos y cuando revisan tienen muchos omisos. Entonces, aunque no tengan ingresos, siempre presenten sus formularios de impuestos, aunque estén con valor cero. Entonces, esa sería mi respuesta, Sandrita, y pues quedo atenta a ver si hay algunas más. Excelente, muchas gracias por acertada respuesta. Silvia dice, Xavi Velázquez,
si prestan servicios, ¿cuál es el mejor régimen a ISR? Ok, si prestan servicios, miren, depende de los servicios. Y ahí sí que en el caso de una persona que, por ejemplo, es un colegiado activo y trabaja individual, por ejemplo, alguien de contaduría pública y auditoría, que trabaja solito y no le paga sueldos a nadie, pues entonces recomiendo que se quede en el de ingresos porque no va a tener gastos que tengan un soporte para poder restar de sus ingresos y por lo tanto tener un pago de ISR trimestral. Pero si está con una firma de auditoría en la cual paga sueldos, paga viáticos cada vez que van a hacer una visita, entonces, si tiene muchos gastos deducibles, usted haga sus números y ponga ahí cuánto le conviene, si pagar mensualmente o pagar trimestralmente, tomando en cuenta que uno es sobre ingresos y otro sobre utilidades. Entonces, sí, depende mucho de a qué se dedique, así puede ser el tema de la selección del ISR. Gracias, Silvia. Importante el tener justamente esa claridad, ¿verdad? De hacia dónde estamos orientados y qué es lo que nosotros estamos ofreciendo dentro de nuestros servicios. Tenemos otra pregunta de parte de Irma Leticia Melgar. Dice, ¿qué sucede si en un año me excedo de los 150,000 de ingresos y en dicho año se firmó contrato para venderle a un cierto cliente, razón por la que me excedí? El año siguiente ya no contaré con dicho cliente. ¿Tengo que pasarme a régimen general? Ok, aquí voy a aprovechar a tocar varios puntos. Un gusto saludarla, Irma. Gracias por estar ahí siempre en las conferencias. Si SAT percibe que tienen ingresos mayores a 150,000, automáticamente le va a llegar un correo en el cual le dice que tiene que hacer el cambio de régimen. Entonces, si SAT va a decirles, miren, hagan este cambio, aunque ellos no sepan que ya después usted ya no va a tener esos ingresos. Si no le llega la notificación, porque pasa el caso, y ojalá que no haya alguien de acá de SAT, entonces, pues recomiendo que igual siga con su régimen de pequeño contribuyente, porque al siguiente es como que una venta extraordinaria. Pero, sin embargo, si le llega la notificación, haga el cambio. Otra cosa bien importante, hablando de los cambios, usted puede cambiar de pequeño contribuyente a régimen general en cualquier momento. Pero si, por ejemplo, estamos en octubre, le va a dejar afiliarse solo al ISR opcional simplificado y hacer el cambio al de utilidades hasta en enero de cada año. O sea, no puedo yo cambiar de régimen si no es en enero, si es al de utilidades. Entonces, solo para que lo tenga en cuenta, creo que también es útil que lo diga al público y pues básicamente esa sería la respuesta. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que tenemos bastantes preguntas, bastantes consultas por parte de la audiencia que nos acompaña en esta oportunidad. Tenemos otra parte de Byron Castillo. Dice, las facturas de combustible se pueden aprovechar el IVA si el vehículo no está a nombre de la empresa. Fíjese que en este caso, estimado Byron, no lo puede aprovechar porque sí pasa que muchas personas o empresas quieren, por ejemplo, meter las facturas de combustible de familiares o si es de la esposa del socio. Perdón si va pasando justo un helicóptero ahorita y no se escucha bien. Entonces, las características que debe de tener un gasto para ser deducible es que sean, con base en el artículo 21 de la Ley de Actualización Tributaria, que sean de la empresa. Es decir, el vehículo está a nombre de la empresa, sí. Si no está a nombre de la empresa, pues no lo puede utilizar. Solo lo que sí puede hacer es registrar esos gastos de combustible como viáticos. Porque, por ejemplo, usted, Byron, tiene un vehículo y la empresa le dice, úselo para la empresa, para ir a vender, y yo le voy a pagar a usted la depreciación y los viáticos, le voy a pagar el combustible. Entonces sí lo pone como viáticos. Pero depende, ¿verdad? Es decir, de dónde lo contabilice. Tiene que seleccionar muy correctamente la cuenta contable en la cual lo va a poner. Esa sería la respuesta. Muchas gracias, Silvia. Yo creo que tenemos tantas preguntas que pues nos pasaríamos toda la noche, ¿verdad? Para poder dar la respuesta a cada una de ellas. Vamos a decir esta última, que es de parte de Edwin Pérez, y dice, ¿hay que pagar algún impuesto
a registro mercantil? Muy bien. Edwin, fíjese que los impuestos, o más que todo acá sería la contribución que debe de dar al registro mercantil, es la habilitación de libros, los 50 centavos por cada hoja, y los timbres que se pagan al momento de hacer la patente, que va a estar validada por un abogado y notario habilitado para eso. Entonces, es lo único, mientras que el tema de contribuciones está directamente relacionado con la Superintendencia de Administración Tributaria, que es la única autorizada y validada para la recaudación de impuestos acá en Guatemala. Entonces, eso, más que todo en registro mercantil, son gastos que debe de hacer para crear la empresa, mientras que ya los impuestos se pagan a SAT. Excelente, muchas gracias, Silvia. Qué interesante todos estos temas y definitivamente, nuevamente queremos agradecerte por esta clase magistral que nos has venido a dar en esta oportunidad. Sin embargo, yo creo que con decirte un gracias no basta. Yo creo que mereces un reconocimiento, y quién mejor que una persona que definitivamente siempre se preocupa justamente por el bienestar de muchas otras personas más, ¿no? Y en este caso quiero invitar nuevamente a nuestro amigo licenciado Suárez para que él pueda hacerte entrega de un reconocimiento que justamente te lo mereces, no solo por lo que estás impartiéndonos el día de hoy, sino por toda la trayectoria que justamente tú traes. Entonces, le damos la bienvenida nuevamente a nuestro amigo licenciado Suárez. Adelante, amigo. Muchas gracias, César. La verdad es que, Silvita, muchas gracias. Muchas gracias por todo ese apoyo, por esta excelente conferencia que nos has impartido. No solo la cantidad de preguntas, la cantidad de información que compartiste con ellos, toda esa experiencia. Yo sé que en tu empresa, en tu emprendimiento, cuando tú haces una conferencia de estas, tiene un costo alto, un valor alto. Sé que en esta oportunidad has favorecido a muchos amigos con que esto sea de manera gratuita a través de Identidad Sancarlista, y de verdad quiero agradecerte esa posibilidad que les das a cuantos amigos que están iniciando un emprendimiento, a muchos que ya tienen una empresa, a algunos que pues quieren aprender más sobre los temas, y de verdad que importante. Así que muchas gracias, Silvita, y con una retribución muy elemental, muy sencilla, queremos entregarte un diploma que dice de la siguiente manera: Identidad Sancarlista otorga el presente diploma de reconocimiento a Silvia Oviedo por su valioso aporte y participación en el desarrollo de la conferencia ¿Cuáles son mis obligaciones fiscales al momento de escribir mi emprendimiento en SAT y en el registro mercantil? Evento transmitido en modalidad virtual, Guatemala, 19 de octubre de 2021. Aparece la firma de su servidor, licenciado Luis Suárez, como presidente de Identidad Sancarlista. De verdad, Silvita, muchas gracias. Muchas gracias por este trabajo y por tanto trabajo que has hecho en favor del estudiante de la Facultad de Ciencias Económicas como representante estudiantil. Tu periodo está por vencer, pero creo que el reto para los que vienen atrás es fuerte, es grande. Llenar esa camisola de verdad no va a ser fácil. Llenar todos esos aspectos, tanto teórico-metodológicos en cuanto a tu proyección hacia el estudiante a través de tus capacitaciones, como tu interacción con los mismos. Así que muchas gracias, bendiciones, y que pues podamos continuar contando con tu apoyo para futuras ocasiones. Que Dios te bendiga, Silvita, muchas gracias. Muchas gracias, amigo Luis Suárez, por traernos justamente este tipo de capacitaciones, ¿verdad? Esto demuestra mucho el sentido de responsabilidad y el sentido de pertenencia que justamente te caracteriza por toda la comunidad sancarlista. Y nuevamente, Silvia, muchísimas gracias por haberte tomado el tiempo, por haber estado acá con nosotros. Y nuevamente, pues decirle a todas las personas que hoy por hoy se encuentran acá con Identidad Sancarlista, que están nuevamente una noche más, recordarles que siempre estamos trayendo este tipo de actividades en pro del beneficio de cada uno de nosotros. Justamente, pues la próxima semana vamos a tener otros temas interesantes, pero
queremos mencionar que el día sábado, justamente 23 de octubre a las 17 horas, vamos a tener otro tema muy interesante y es una conferencia taller. Pues definitivamente en estos tiempos es importante el que nosotros podamos conocer elementos básicos, elementos en algún aspecto, elementos que nos puedan servir para la situación en la cual nosotros estamos viviendo. Y el tema es obstrucción de vía aérea de adulto y niño asociado al COVID-19. Esto va a estar a cargo del maestro José Francisco Hernández, reconocido por su labor como director en la compañía 55 de bomberos voluntarios. Y nuevamente, pues acá, en esta transmisión en vivo que ustedes están viendo en el canal de Identidad Sancarlista, si ustedes todavía no le han dado like a la página de Identidad Sancarlista, les hacemos la cordial invitación para que podamos darle like y que justamente podamos beneficiarnos de todas estas capacitaciones que semana a semana estamos trayendo. Definitivamente, pues queremos agradecer a todos y cada uno de ustedes por haber estado acá con nosotros en esta noche, en esta otra noche más de Identidad Sancarlista. Queremos nuevamente agradecer a todas las personas que siempre nos están apoyando en el tema técnico, a las personas que siempre están atrás de todas estas conferencias, agradecerles infinitamente en nombre de todas las personas que siempre nos beneficiamos. Muchísimas gracias a cada uno de ellos. Licenciado Suárez, muchísimas gracias por siempre estar pensando en cada uno de nosotros los sancarlistas y pueblo en general. Entonces, como normalmente lo dice nuestro director, licenciado Suárez, la vida continúa, la academia también, y enseñad a todos. Buenas noches, hasta la próxima. Del emplasto fabricante, Wilson Chines de lugar.